La alza injustificada al pasaje en la calzada San Juan, y es que hemos podido también ser testigos de diferentes denuncias de este tipo. Varios guatemaltecos se han dado a la tarea de poder corroborar y de poder también ser víctimas del alza injustificada del pasaje de diferentes rutas, pero a nuestra sala de redacción han llegado múltiples denuncias de hoy del alza al pasaje en rutas que transitan por la calzada San Juan. Pues nuestra compañera periodista Rosmery Ávila hizo un sondeo por el lugar y comprobó que efectivamente los pilotos cobran entre 2 y 5 quetzales, y lo peor de todo, a quienes no tengan para pagar o no quieran pagar, los bajan así, simplemente los bajan de las unidades, les indican que si no tienen el dinero exacto, entonces que mejor desciendan de los buses, y ya los guatemaltecos no pueden llegar a sus lugares de destino por esta alza injustificada al pasaje. Tenemos también intervenciones, el pensar y el sentir de varios de los usuarios afectados este día. Adelante. Depende de los buses en los que uno va, porque a veces sí, los pasajeros, si uno no les paga el precio que ellos piden, le dicen a uno que se baje, o a veces también suben personas de más en los buses cuando ya no caben más, aunque sea en las parrillas se los llevan o del lado de atrás se los llevan. Digamos, ¿y en qué horario es cuando se cobra más en algunos buses? En la mañana, en la hora de la mañana y en la hora de la noche. ¿Cuánto aproximadamente? ¿Cuánto es lo más que a usted le han cobrado? Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a trabajar, a veces lo que nos tienen que cobrar es un quetzal, porque no es muy largo donde vamos, y a veces nos cobran 3 a 5 quetzales. En la ciudad quetzal me cobran 5, siempre han cobrado eso. Y en nosotros la 203 está cobrando también 2 quetzales, hasta 5 quetzales. O sea que es una injusticia lo que están haciendo, ¿ves? O sea que es en distintas rutas. Sí, varias rutas son las que incrementaron el alza al pasaje. Y sin pensar, ¿verdad?, que uno no puede pagar eso por los sueldos que le pagan a uno, ¿verdad? Muchas veces algunos pilotos bajan a las personas que no desean pagar. Son abusivos. Por ejemplo, la 203, la semana pasada me fui y me cobraron 5 quetzales, y como empezamos a alegar, nos pararon el bus y nos querían bajar a la fuerza. Y ni un policía pasó pues para quejarnos. Eso fue lo que pasó. Sí, bastante, señor, porque póngale, legalmente en los trabajos uno no gana mayor cosa, pues, y que le suban a eso le perjudica a uno un montón. La actitud de los pilotos cuando alguien no tiene el dinero. Lo primero que le dicen a uno es que lo van a bajar y empiezan a alegarle a uno. A veces temor, digamos, da temor. Sí, porque a veces en esos buses, máximo en esas camionetas rojas, andan muchos delincuentes, pues. Da miedo, ¿va? Porque cuando menos siente uno, suben como que a vender, van, y a robarle a uno, van. Sí, veíamos la semana pasada algunos operativos por acá, sin embargo, se mantiene este problema. Sí, porque como ya dejaron de hacerlo, entonces por eso. Los delincuentes no encuentran en un lado, buscan en otro, y así va. Sí, yo creo que esto es un tema que afecta a todos los usuarios del transporte urbano, ¿verdad? Creo que muchas veces es un abuso de parte de los pilotos que se aprovechan de las personas, y a veces sí afecta, ¿verdad? Porque la economía ya no va para más. Yo creo que es injusto, y es más que todo, para mí es un abuso. Muchas veces los pilotos incluso bajan a las personas y no tienen el dinero para pagar. Así es, muchas veces eso creo que es suficiente, ¿verdad? Creo que es abuso de autoridad de parte de ellos, y lamentablemente no hay nadie quien pueda pararlo, ¿verdad? A una persona no le queda más que pagar eso, ¿verdad? Para llegar a su trabajo o a estudiar. Y es que este problema, sin duda alguna, se desencadena del tema de la violencia que se vive a diario en nuestro país, porque los pilotos, no es por justificarlos, pero al momento de querer pagar y estar a salvo de que no los asesinen los grupos criminales que se dedican a la extorsión, pues ellos necesitan recaudar ese dinero, y lo que hacen es tomar esta decisión de aumentar el pasaje, de aumentar el precio a los usuarios, y al final el pueblo es el que paga las extorsiones, así que es bastante irónico. Entonces, ya hemos tenido la postura de los usuarios, pero también queremos tener la postura de las autoridades, y para ello esta mañana hemos entablado comunicación con Edgar Guerra, el licenciado Edgar Guerra, de la Defensoría del Usuario de la PDH. Así que muy buenos días, licenciado, ¿cómo está? ¿Qué nos puede dar a conocer al respecto? Ustedes han recibido denuncias como las de este tipo, del aumento del pasaje injustificado.
Buenos días, Claudia, gracias por la oportunidad de brindar a la población guatemalteca la información tan importante. Y pues en este sentido, el origen de todo este desorden es el subsidio a transporte, ese subsidio multimillonario que fue un premio totalmente a la ineficiencia y a la corrupción, es lo que tiene este terrible problema. Hoy algunos transportistas, no digo que todos, pero sí una buena cantidad, se desatendieron del transporte público y lo único que les interesaba era el negocio de cómo obtener más subsidio de transporte. De esa cuenta pues abandonaron sus obligaciones y le fueron dejando cada vez más el poder a los pilotos y ayudantes, que paulatinamente ellos tomaron realmente eso, el control del transporte. Ellos se manejan dentro de los autobuses como pequeños reyes, ¿verdad? Donde ellos tienen su feudo y ellos hacen lo que les da la gana y imponen sus propias reglas. De ahí viene el tema de las autoridades competentes, como es el caso de Mixta, que debiera de estar revisando esa situación constantemente con operativos y más allá de los operativos, porque eso también ya lo hemos visto los guatemaltecos. Está el operativo y la gente por temor pues nos dice que están cobrando 2, 3 o hasta 5 quetzales porque saben que los van a bajar de una manera violenta los llamados trochas, ayudantes, ¿verdad? En todo caso, debiera de enfocarse hacia el cambio tecnológico para no depender de la discrecionalidad tampoco de las autoridades que hagan o no operativos. Y en todo caso también hay información de más y de sobra a nivel nacional que hay algunos malos agentes de PMT que también cobran mordida, ¿verdad? Entonces eso se convierte en un cuento de nunca terminar y aquí no estamos viendo un cambio. Realmente debería de haber más control de parte de las autoridades y hacer responsables a los dueños de los buses que contraten gente, me refiero a los pilotos y ayudantes, que también sean responsables de que la figura del ayudante pues sea cambiada, que ellos puedan trabajar en otra cosa como aprender mecánica general, eléctrica, etcétera, que pongan a esa gente a limpiar los buses, por ejemplo, en los predios, y que no estén perjudicando a los guatemaltecos, ya que muchos de ellos son abusivos, tratan muy mal al usuario y bajo la justificación, como bien decía Claudia, del tema de las extorsiones, que no tiene absolutamente nada que ver con la prestación del servicio, no debería de tener nada que ver, porque eso sería una petición tanto de transportistas como de pilotos para exigir seguridad a los entes de competencia que estamos hablando del Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, que ellos tendrían que resguardar y cumplir con el derecho constitucional de resguardar el derecho a la vida y a la seguridad de los guatemaltecos. Así es, licenciado. También estamos entablando este tema, esta parte de que el usuario es bajado de las unidades al no tener cómo pagar o al no querer pagar una cantidad que posiblemente no salieron preparados de sus casas para dirigirse a sus lugares de trabajo. Este tipo de denuncias no solamente se ha dado en la calzada San Juan, sino en diferentes rutas, ¿no es así? Así, afirmativo. Tenemos denuncias de todas las rutas, principalmente buses rojos, y ya más recientemente incluso de transurbanos que están haciendo cobros ilegales, mal utilizando el sistema prepago que le costó al pueblo de Guatemala 270 millones de quetzales, y que hoy hay un escándalo en torno a transurbano, que también las soluciones, digamos, fantasiosas o alucinantes como pretenden algunos políticos presentar, pues deben enfocarse muy cuidadosamente para que no se conviertan en fracasos como lo estamos viendo ahora, o con los llamados tomates que estuvieron en la época de Oscar Berché, cuando él fue presidente y alcalde, que fue otra situación anómala que deberían de estarse investigando también, y que evitar que pase esto con los famosos teleféricos que están tratando de implementar en Misco y en el área de Villanueva. Eso hay que tener mucho cuidado, llamado a la población y principalmente a las autoridades, a la Contraloría General de Cuentas y a la PGN, a la Procuraduría General de la Nación, para estar vigilantes de que no haya anomalías en estos procesos de licitación y de nuevos proyectos que supuestamente, entre comillas, van a tender a mejorar las condiciones de los usuarios de transporte público. Gracias, licenciado, por el tiempo que se ha tomado de atender la llamada de TN Todo Noticias y resolver ciertas dudas que teníamos aquí, que muchos guatemaltecos también se preguntan en el tema del transporte urbano y extraurbano de las rutas en nuestro país. Así que es un tema bastante complejo. Ya hemos escuchado el pensar de los usuarios, también el pensar de las autoridades. El licenciado Edgar Guerra ha dicho que muchas veces se han implementado operativos, supervisión, para que estas personas lleguen a los buses, se suban a los buses, se suban a las unidades y pregunten a los usuarios cuánto les están cobrando, pero en la mayoría de los casos los guatemaltecos prefieren callar, esto por no tener represalias en contra de ellos y que no sean bajados después de las unidades
pero en el peor de los casos que sean atacados por hablar. Así que es una situación bastante difícil y que al parecer no tiene una pronta solución debido a que esto continúa todos los días registrándose, las extorsiones y el alza injustificada. Pero lo que sí es cierto es que usted como usuario tiene muchos derechos y es importante que denuncie cuando usted sea testigo o sea víctima de una alza injustificada o de maltrato por parte de los pilotos y ayudantes de los diferentes buses a nivel nacional. Y siempre hablando de